Hoy vamos a hablar de un tema que quizás es uno de los temas de mayor frecuencia consultan nuestros pacientes tanto por las emergencias de los hospitales como en los ambulatorios. Vamos a tratar de refrescar un poquito los conocimientos que toditos sé que tienen de asma bronquial. Quizás una de las figuras más representativas de lo que es el asma se muestra en esta primera fase, en la primera gráfica que les muestro, donde este sería el diámetro de la luz de un bronquio, de un bronquiolo, y esto es lo que pasa cuando se presenta el asma. Vamos a pasearnos un poquito por la definición, la importancia, la patogenia, la clasificación por severidad y sobre todo el tratamiento según la severidad y el manejo en la crisis aguda de asma. Hay muchísimas definiciones de asma. Bueno, la más importante es que el asma es una enfermedad bronco-obstructiva pulmonar, causada por una inflamación, en ese momento aguda o crónica, de la mucosa bronquial, que nos va a llevar como consecuencia que se obstruya el paso del aire, sobre todo en el momento de la expiración, como veremos más adelante. Entonces, hay muchísimas definiciones sobre lo que es el asma. Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, las cuales en donde intervienen muchas células del proceso inflamatorio en ella. La inflamación crónica es causa por un aumento asociado a la causante de la hiperreactividad bronquial que presentan los pacientes asmáticos. Sobre todo, paciente asmático cursa con hiperreactividad bronquial, mas no toda hiperreactividad bronquial es un asma. Estos episodios usualmente están asociados con obstrucción del flujo aéreo, pero la mayoría de las veces reversible, con un tratamiento adecuado y oportuno. Entonces, como pueden ver en la gráfica, hay unos factores de riesgo o unos factores que intervienen para que se produzca la inflamación. Por favor, ¿pueden apagar un poquito las luces? Porque no se ve bien Hay unos factores de riesgo para que se desencadene el asma. Entonces, estos factores de riesgo producen una inflamación de la mucosa del bronquio. Esto produce una hiperreactividad. Esta hiperreactividad es consecuencia que se liberen un proceso de mediadores químicos y de celular y mediadores químicos que produce a una obstrucción al flujo de las vías, del flujo aéreo. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cuáles son estos estímulos? Alergenos inhalados, infecciones virales, humo del tabaco, medicamentos, aire frío, ejercicio. Estos son todos los factores que pueden desencadenar una crisis asmática. En un paciente genéticamente que ya viene preestablecido entre nuestra carga genética, venimos cargados genéticamente y cualquiera de estos factores nos puede desencadenar una crisis asmática. Todo este estímulo, como habíamos dicho, produce una hiperreactividad, un proceso inflamatorio que produce una hiperreactividad donde intervienen los mastocitos, los eosinófilos, los linfocitos T, que son los encargados de la inflamación, que van a desencadenar todos estos componentes, la histamina, interleuquina, prostaglandina, etcétera, etcétera, pero que va a traer como consecuencia inflamación de la vía aérea, edema de la mucosa, secreciones excesivas, broncoobstrucción. Entonces, por supuesto, hay una dificultad para el paciente para respirar. Esto viéndolo más gráficamente, como sería qué pasaría dentro de la luz del bronquio.
Viene el estímulo, se produce una hiperplasia de las glándulas mucosas con liberación de todo el infiltrado que habíamos dicho antes, de los neutrófilos, todos los mediadores químicos. Eso produce edema, engrosamiento de la membrana basal. Todo este proceso va a producir moco que obstruye mucho más la luz del bronquio. Por eso es que se dice que hay una hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial no es sino otra cosa que todo el proceso celular y secreción de mecanismos de inflamación que se producen cuando hay ese agente que agrede a la mucosa bronquial. ¿Cuál es la importancia del asma? El asma es una de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo y podríamos decir que es una de las causas más frecuentes o las más frecuentes de consulta dentro de nuestras emergencias y dentro de los ambulatorios. La prevalencia está aumentando en muchos países, especialmente en los niños. Si nos vemos a los problemas que hay dentro de la contaminación de nuestro medio ambiente, dentro del aire que inspiramos, que cada día el problema del tabaquismo está más acentuado en el mundo y que muchos de nuestros niños son fumadores pasivos, podemos entender por qué es en niños donde viene aumentando esa prevalencia del asma. Esto trae como consecuencia que es una causa importante de ausentismo en el trabajo y ausentismo en la escuela. Y el aumento en la severidad de esta crisis asmática está directamente relacionado con el aumento de riesgo de muerte de estos pacientes. Esto es según los Estados Unidos, me perdonan, pero busqué bibliografía nuestra, autóctona, y no conseguí verdaderamente bibliografía, pero esto está tomado del Global Instituto, no sé cosa, asma, ¿no? Eso, él tiene inclusive una página donde se puede meter, al final se las doy para que se puedan meter y corroborar todo eso que le estoy diciendo y aumentar inclusive los conocimientos sobre eso. Según en Estados Unidos es más frecuente, en la incidencia entre hombres y mujeres casi igual. En la raza negra, en el grupo étnico negro es más frecuente supuestamente que en la raza blanca. En mi experiencia particular no tiene diferencia entre grupo étnico. Tanto los colores morenos, negros, chocolate y blanco, indígenas, presentamos toda la misma incidencia de asma. O consultamos con la misma frecuencia por los síntomas asociados al asma. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Entonces, como habíamos dicho, hay factores inherentes al huésped, hay factores inherentes al ambiente. Los factores del huésped predisponen a los individuos a desarrollar el asma, y los factores ambientales, inclusive si tenemos estos factores del huésped y los exponemos a los factores ambientales, pues se van a exacerbar los episodios de presencia de asma. ¿Cuáles son los factores que se exacerban el asma? Los alergenos, como son los olores fuertes, el polen de las plantas, la contaminación del aire por ambientes tóxicos, agentes químicos, el humo, el ejercicio e hiperventilación. Hay asma desencadenado por el ejercicio, hay las infecciones respiratorias, el cambio de clima, el dióxido de azufre, alimentos, aditivos y medicamentos. Entonces, ¿qué nos va a llevar a esto? Que nosotros tenemos que hacer un examen, un interrogatorio exhaustivo del paciente asmático para poder a veces saber cuál es el factor que le desencadena la crisis y que lo hace consultar por la emergencia. Los factores del huésped, como ya habíamos dicho anteriormente, la mayoría de los pacientes asmáticos nacemos con una predisposición genética. Cuando interrogamos al paciente, vemos que el paciente tiene historia de atopia, o sea, de alergia, tanto en piel
alergia a algún medicamento, alergia a algún alimento, y paciente que hay alguna causa que le produzca hiperreactividad de las vías aéreas. Ejemplo, las infecciones respiratorias altas, continuas, los niños con adenoiditis, los niños con rinitis crónica, porque todo ese proceso inflamatorio desencadena todos los mediadores químicos que aumentan la hiperreactividad bronquial. El género y la raza, para mí en particular, no tiene diferencia. Da tanto en la mujer como en el hombre. Y bueno, y los factores ambientales, como ya lo hemos dicho, los alergenos caseros, los desinfectantes con olor, las barritas o los inciensos. Eso, el olor o el resultado del uso del cloro, que es muy volátil, son capaces de desencadenar el asma. El humo del tabaco es uno de los principales desencadenantes de la crisis asmática. Las infecciones respiratorias, infecciones parasitarias, factores socioeconómicos. Porque digo los factores, están metidos los factores socioeconómicos porque dentro de los factores socioeconómicos al tener un bajo nivel cultural, un bajo nivel de enseñanza, pues mantenemos los factores de riesgo ambientales o dentro de la casa que pueden predisponer a que el paciente presente la crisis asmática. Medicamentos, obesidad. Entonces, ¿qué es verdaderamente el asma? Entonces, el asma son episodios recurrentes de sibilancia, la tos nocturna, tos y sibilancia después del ejercicio, tos, sibilancia o presión torácica posterior a la exposición a alergenos inhalados o contaminantes, problemas respiratorios estacionales. Eso es que tiene que ver mucho que ver con los cambios climáticos. Las gripes, como dice la gente, que se le va el pecho a los niños, que toman más de 10 días para quitarse. Y un cuadro de tos, sibilancia, dificultad respiratoria que se alivie con broncodilatadores, podemos decir que es asma. Y no hay que tener miedo de catalogar al paciente asmático, porque cuando lo catalogamos como paciente asmático y le damos tratamiento adecuado para el asma, más fácilmente se va a recuperar y poder controlar. El problema es cuando nos da miedo decirle al familiar, este paciente es asmático. Entonces, como no lo tratamos como asmático, el paciente va a seguir recurrente. Entonces, recuerden esto, todo episodio recurrente de sibilancia, eso indica que hay obstrucción de la vía aérea y sobre todo a la salida del flujo de aire de los bronquios. Todo episodio de tos nocturna persistente es asma. Tos y sibilancia después del ejercicio. Acuérdense que habíamos dicho que el asma puede ser desencadenado por el ejercicio. Tos, sibilancia o presión torácica posterior a la exposición del alergeno inhalado. Todo paciente que se expone al olor de la pintura, al humo del cigarrillo, porque hay una quema indiscriminada de basura, o como la gente llama, vamos a quemar el monte porque vamos a sembrar, produzca todo, eso es asma. Entonces, no tengamos miedo de catalogar a nuestros pacientes como asmáticos, porque en el momento que los cataloguemos como asmáticos, mejor los vamos a controlar. ¿Cuáles son los hallazgos físicos que vamos a conseguir en el paciente asmático? Primero, el paciente llega con una falta de aire. El paciente dice que no puede respirar. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el paciente tiene una disnea, que puede ser leve, moderada o severa. Inclusive puede haber un tiraje intercostal, subcostal o un tiraje universal. Por eso es que cuando lo ocultamos, posteriormente vamos a tener que hay unos sonidos sibilantes en campos pulmonares. Reinterrogamos al paciente, el paciente probablemente tenga antecedentes de otro episodio y tenga antecedentes de atopias en piel o tiene antecedentes familiares de alergias o de asma. Entonces, verdaderamente hay una clasificación según la severidad.
para poder saber qué vamos a hacer de paso a paso. Entonces, el asma intermitente se puede presentar en menos de un episodio por semana y está asintomático entre episodios. El leve persistente, más de una por semana, y presenta por lo menos un ataque de sibilancia durante el día. La moderada persistente, el ataque de asma es diario, persiste diariamente, y el severo pues limita totalmente la actividad del paciente. Entonces, cuando vamos a los síntomas nocturnos, en la leve, pues a veces puede no haber este episodio nocturno, hay menos de 2 episodios nocturnos, hasta llegar a la severa, como ustedes pueden ver ahí, donde casi es frecuente, o todos los días el paciente tiene el episodio de tos nocturna. Y esto en cuanto al volumen respiratorio máximo, que son pruebas que se hacen con la espirometría, que por supuesto va a estar sumamente alterado en la severa y levemente alterada en la intermitente leve. Entonces, hay 6 puntos importantes en el manejo del paciente asmático. Primero, hay que educar al paciente a desarrollar una asociación en el manejo del asma. Por eso te digo, mientras más rápido lo cataloguemos como asma, más rápido va a ser que ese paciente entienda que tiene asma y cómo controlarse. Evaluar y monitorear la severidad del asma con respecto de síntomas y medicación de las funciones pulmonares, tanto como sea posible. Después, más adelante, vamos a ver cómo es posible hacer eso. Aunque clínicamente se puede saber, pues si usted pone tratamiento al paciente y el paciente revierte el episodio, podemos saber cuánto tiempo pasa entre que el paciente se mantuvo asintomático con el tratamiento y que presente los síntomas, a pesar de que tenga el tratamiento. Tratar de que el paciente esté lo menos posible en contacto con los factores de riesgo. Establecer los planes terapéuticos para el manejo crónico en niños y adultos, establecer planes individuales para el manejo de la exacerbación de la crisis, o sea, qué hacer en el momento entre que el paciente está asintomático y se presenta la crisis, y el seguimiento regular, el control regular del paciente asmático. Pues vemos que el paciente acude con la crisis de asma, se le da tratamiento, se va para su casa, no lo controlamos y a la semana o los 15 días vuelve nuevamente con la crisis de asma. Es lo más frecuente que vemos en nuestras emergencias. Las metas para el manejo a largo plazo: hay que lograr y mantener el control de los síntomas, prevenir episodios, mantener la función pulmonar lo más normal posible, mantener el nivel de actividad normal, incluyendo el ejercicio, evitar efectos adversos de los medicamentos, prevenir el desarrollo de la limitación y prevenir la mortalidad. O sea, si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer en la crisis y qué desencadena la crisis, lo que tenemos que tratar es que el paciente tenga una vida lo más normal posible. No podemos decirle a los niños que no corran, que no salten, que no vayan a la escuela, que no hagan natación, que no jueguen béisbol, porque hay mamás que entonces después dicen que el muchachito no puede hacer nada. Lo que hay que tenerlos medicados para que ese niño pueda hacer una vida normal, igual que el adulto. Porque es bien desagradable que una persona joven o adulta entonces esté faltando al trabajo, no tenga una vida social activa. Eso también tiene un factor psicológico que en vez de mejorarlo en el cuadro, nos lo va a empeorar. El manejo más efectivo es prevenir la inflamación, y quiero que se paren aquí. El manejo más efectivo es prevenir la inflamación de la vía aérea eliminando los factores causales. El asma puede ser efectivamente controlado con la mayoría de los pacientes, sin embargo no puede ser curada. Eso es otra cosa que hay que decir y que el paciente debe saber. Cuando nos catalogan como asma, vamos a ser asmáticos toda la vida. Toda la vida. Igual que cuando te dicen que eres hipertenso o eres diabético. Son enfermedades que no revierten, que te doy una pastillita y se revierte, sino que tú eres asmático y debes saber controlarte para que puedas vivir todo el resto de tu vida. Y hay que decirle a las mamás que es una enfermedad que a medida que el paciente va creciendo, las crisis también se van distanciando y que se van exacerbando a medida que vamos llegando a ser adultos mayores.
porque volvemos a ser niños, y entonces volvemos a tener el mismo comportamiento que cuando somos infantes. Entonces, que hay que tener paciencia, porque a medida que el niño vaya creciendo, van a ir distanciándose o hasta desapareciendo los síntomas del asma severo. Los factores que contribuyen más a una morbimortalidad del asma son el subdiagnóstico, como le habíamos dicho, y el tratamiento inapropiado. O sea, si nosotros no los catalogamos como asmáticos, van a tomar 40.000 tratamientos y van a seguir dándole al paciente cualquier guarapo para la tos, que lo que va a hacer que el muchacho se llene más de moco, aumente más la obstrucción respiratoria y va a ser peor el remedio con la enfermedad. Cualquier asma más severa que intermitente es más efectivamente controlada por el tratamiento para suprimir y revertir la inflamación de las vías aéreas que por el tratamiento de la para revertir la broncoconstricción. Acuérdense que he hecho énfasis en el proceso inflamatorio y hemos pasado varias láminas donde dice que hay que estar pendiente y revertir es el proceso inflamatorio. ¿Cuáles son los factores asociados con la falla en el cuidado del asma? El uso del medicamento y hay problemas médico-pacientes. Desde el uso del medicamento, dificultades asociadas con los inhaladores, regímenes complicados, efectos colaterales, temor acerca de estos medicamentos y el costo. En el médico-paciente, malentendido y falta de información, subestimar la severidad, factores culturales y pobre comunicación. Más adelante, cuando terminemos, les voy a demostrar que no hay ninguna causa por la cual no usar broncodilatadores inhalados, tanto en la casa como en la medicatura, como en las emergencias de los hospitales. Y que un inhalador, un medicamento inhalado, puede revertir una crisis de severísima a una moderada y sacarlo tanto de la casa como del ambulatorio que pueda llegar al hospital. Por supuesto, cuando tú le das régimen muy complicado al paciente, eso tiene que ver con los malentendidos. El paciente no lo va a entender. Hay que hablar con el paciente para que entienda que ni lo va a hacer dependiente de la bombita. Pues eso es lo primero que te dicen, no, entonces el paciente se va. Y que hay efectos colaterales que son inherentes y que lo va a presentar con cualquier medicamento, tanto oral como inhalado, y por supuesto el costo. En cuanto al costo, tengo que decirle que, bueno, ustedes van a estar bombardeados todos los días por visitadores médicos. Todos los días sale un nuevo medicamento. Y cada vez que sale un nuevo medicamento, dice que el medicamento anterior no servía. Y sin embargo, el viejo salbutamol, el viejo salbután, sigue siendo el medicamento más efectivo para revertir la broncodilatación, el broncoespasmo del paciente. Y es el más barato. Y la única diferencia es que algunos medicamentos hay que ponerlo, se ponen una sola vez al día, y probablemente el salbutamol hay que ponerlo cada 8 horas o cada 6 horas, dependiendo de la severidad del paciente, en el primer momento del tratamiento. Mientras que nosotros a lo mejor hay que ponerlo cada 12 horas, cada 24 horas, pero cuando pones costo y beneficio, el costo es mucho mayor y el beneficio va a ser el mismo. Entonces no se dejen bombardear por la industria farmacológica. Entonces nos obliga a pedir que nos tienen las direcciones de salud y el ministerio tiene que mandarnos el último medicamento broncodilatador, porque si no, no sirve. Hay que evaluar el monitoreo y la severidad del asma, reporte de síntomas y medida de la función pulmonar. Reporte de síntomas te va a decir el medicamento de rescate, cómo lo está usando, cuántas veces ha tenido síntomas nocturnos y cuántas veces ha tenido limitación funcional ese paciente. Hay que enseñar a las mamás a llevar ese control. Para los niños y a los adultos, ellos deben llevar su control. Ellos pueden llevar un control diario
y poner cuándo se presenta la crisis, qué medicamento usó y cuánto tiempo estuvo limitado en su función por el periodo que le duró el episodio de exacerbación de la crisis. La espirometría para la evaluación inicial del flujo respiratorio máximo, evaluar la severidad y evaluar respuesta al tratamiento. El volumen expiratorio máximo va a estar aumentado o disminuido durante y independientemente de cómo eso vaya vaya evolucionando, podemos saber si el paciente está revirtiendo su cuadro de broncoespasmo y se va a mantener en el tiempo. El monitoreo de la función respiratoria máxima en casa. Importante para aquellas con poca percepción de sus síntomas. O sea, hay pacientes que como que se acostumbran a que, bueno, caminan, suben 2 pisos y se cansan. Pero eso se le ha hecho costumbre a ellos. Pero si uno lo examina, se va a dar cuenta que es paciente que tiene sibilancia. Entonces, es importante, entonces la fracción respiratoria máxima tiene que ver justamente con eso. Hay medidas diarias y escritas en un diario, evaluar severidad y produce empeoramiento, guía del uso de un síntoma de zonas por automanejo del asma. Eso lo van a ver ustedes, más adelante les voy a mostrar que existe un espirómetro que el paciente puede tener en su casa y va a poder monitorizar el flujo expiratorio máximo. Y eso, a medida que aumente, va a decirle al paciente que va mejorando. Y la gasometría arterial en los casos de exacerbaciones severas, y eso ya se hace pues en los hospitales. Ahí tienen los aparaticos para hacer los espirómetros. Esos son los espirómetros, pero eso se hace en los consultorios de la gente especializada en tratar, de los neumonólogos, muchas veces de los médicos internistas. Pero para la casa existe el flujómetro, que mide el volumen expiratorio máximo. Y existen unas cuadras, y si no los tiene, igualito ellos lo pueden ir haciendo, porque si ustedes ven, ellos tienen un piquito y pueden ir, ponen al niño que ya sepa respirar a partir de los 4 años, 5 años, tú lo puedes entrenar para que sople un soplido, y en ese soplido él va a subir la marca que se veía en rojo. Dios mío, este aparatico, esto lo mandas a que bote el aire, entonces va a subir y va a ver, a la medida que vaya siendo más prolongado y llega a la zona roja, no vas a hablar de mayor severidad. Y a medida que vaya pasando de verde a amarillo, quiere decir que el paciente va teniendo una mayor broncodilatación. ¿Ok? Entonces va a ser más corto el tiempo expiratorio, pero el volumen va a ser mayor, expirado. Pues acuérdense que lo que hay es una obstrucción del bronquio. Al haber una obstrucción del bronquio, el aire entra, pero va a conseguir dificultad al salir, por lo tanto, el tiempo expiratorio va a ser mucho mayor, pero el flujo expirado va a ser menor. Esto te va a valorar eso, o sea que con un solo movimiento expiratorio va a medir qué cantidad de volumen de aire está botando. Y bueno, esos aparaticos vienen ya con su registro, o simplemente el niño o la madre puede ir haciéndolo en su casa. Y ya por supuesto vemos que a la medida, el primer día de tratamiento, el segundo día, tercer día, el cuarto día, ya van viendo cómo va aumentando el flujo expirado. Entonces, eso va a hablar de una mejoría. No existe nada que me vaya a evitar
que la crisis asmática aparezca. O sea, no existe un medicamento que yo diga, yo le pongo esto y va a retardar el comienzo de la crisis asmática. No existe. Hay medidas ambientales, medidas que uno puede hacer con la persona y dentro de su casa para prevenir o alargar el periodo en que la crisis asmática se produzca. Hay que reducir la exposición a los alergenos. Si sabes que el polvo es lo que le produce el alergeno tanto al adulto como al niño, entonces una de las recomendaciones que hay que hacer es que no usen la escoba, ¿verdad? Y sacudan con un paño húmedo. Recogen la basura más grande del piso y después pasen el coleto húmedo, porque al pasar el coleto húmedo tú vas a recoger el polvo y no vas a levantar polvo. Igualito que cuando limpias con un paño húmedo, vas a recoger el polvo sin que el polvo... Si es el olor a las flores, pues no tengas flores en tu casa. Si la persona es alérgica a los olores fuertes, pues no puedes usar desinfectantes olorosos para limpiar. El agua y el jabón, que si el jabón es el olor del jabón le produce la crisis, pues trata de usar un jabón neutro para lavar, y no use suavizante con olor, porque la ropa queda olorosa, eso muy rico, pero esos olores contribuyen a que se produzca el asma en los niños. Entonces, ¿qué hay que saber? Los antecedentes familiares del paciente, y esto es para los que vemos niños, desde que nace. Saber los antecedentes de la madre y del entorno familiar. Hay pacientes asmáticos, hay pacientes atópicos en la familia, pues decirle a la mamá de una vez que los recién nacidos huelen rico porque son recién nacidos y porque los lavas con agua y jabón. Entonces no hay que ponerle talco, no hay que ponerle colonia, hay que lavar la ropa con jabón neutro, precisamente para eso. Porque vamos a empezar el proceso inflamatorio desde la edad de lactante y vamos a crear un asmático. Está prohibida la leche de vaca. Entonces hay que fomentar la lactancia materna exclusiva. Esas son unas de las cosas que nos va a prevenir que el asma, que va a aparecerle, porque él tiene antecedentes asmáticos en la familia, tiene antecedentes atópicos. Lo que estamos haciendo es retardar el proceso inflamatorio que va a desencadenar todo ese desastre posterior que es la crisis asmática. Entonces, por eso es que es importantísimo la historia genética familiar que tiene el paciente. Nosotros no venimos solos, nosotros venimos de un óvulo y de un espermatozoide que se unieron, y tanto la carga del óvulo como del espermatozoide se unen y potencia. Entonces, imagínate, si la mamá y el papá son asmáticos, o uno es asmático y el otro es atópico, el niño tiene un 100% de posibilidad de ser asmático o de ser atópico. Y uno de los alergenos más importantes que hay es la proteína de la leche de vaca. Es una proteína heterógena y tienen que entender y hacer entender a las mamás que todas las leches, todas son leche de vaca. Que la industria farmacológica y las transnacionales nos las vendieron y entonces le pusieron el nombre de maternizada, para que las mamás dijeran que bueno, es una leche maternizada y le puedo dar, es una leche de vaca. Cuando vean acá en la prueba, cuando usted le diga que le está dando leche de vaca, la mamá se va a asombrar y va a decir que no, que lo que le está dando es leche maternizada. Al paciente adulto, pues hay que ver qué factor le está desencadenando, y porque puede ser una enfermedad laboral. Entonces, una enfermedad laboral, el paciente debe saber que es asmático, que no puede estar expuesto a irritantes respiratorios, y si está contratado, pues deben darle un cambio de actividad, porque no puede seguir expuesto, porque cada crisis severa lo puede acercar más a tener una crisis y que sea casi irreversible y pueda llevar a la muerte al paciente. Y otra cosa que es que explorar el papel de las infecciones en el desarrollo del asma, especialmente en niños, lo que volvemos a decirle, ¿no? Acuérdense que los procesos infecciosos respiratorios altos, llámese faringoamigdalitis a repetición, adenoiditis, sinusitis, rinitis crónica, que pueden llevar a tener infecciones respiratorias recurrentes, son causas que pueden llevar a inflamación
del árbol bronquial, y la inflamación recurrente y crónica desencadena todos los mediadores, que son un montón, y que van a producir la hiperreactividad bronquial, que es la responsable de que se mantenga el proceso inflamatorio y el broncoespasmo. ¿Qué tratamiento vamos a seguir? Eso va a depender de la severidad del asma, el tratamiento que está tomando el paciente, la propiedad farmacológica y condiciones económicas. Las preferencias culturales de diferentes sistemas de salud deben ser consideradas. Eso es en cuanto al costo-beneficio de los tratamientos que vamos a mandar para su casa y que el paciente, para que se controle el paciente. Y que debemos mandar algo que el paciente sepa que nosotros sepamos que el paciente lo va a cumplir y que lo va a hacer. Se recomienda un tratamiento farmacológico paso a paso. El objetivo, como le dije, es lograr las metas del tratamiento con la menor cantidad de medicamentos posible, aunque en muchos países los métodos tradicionales de curación se usan, su eficacia no han sido establecidos y su uso no pueden ser recomendados. Actualmente los glucocorticoides inhalados son el tratamiento de elección para prevenir la recurrencia de las crisis, o sea, de la exacerbación de las crisis asmáticas. Hay que perder el miedo a usarlo. Los corticosteroides inhalados, la cantidad de esteroides que se absorbe por vía sanguínea, que puede ser responsable de que tengamos una incompetencia suprarrenal, por ejemplo, o que haya retardo en el crecimiento de los niños, es mínima. Y en muchos años de uso, no te puedo decir ahora cuánto, pero por lo menos eso se viene discutiendo mínimo de hace 15 años, y desde hace 15 años se estableció y hay controles actualmente de que no hay contraindicaciones absolutas para usar los esteroides inhalados como control de las crisis asmáticas de manera ambulatoria. El tratamiento a largo plazo con esteroides inhalados reduce importantemente la frecuencia y la severidad de las exacerbaciones. Medicamentos que alivian de rescate: los beta-2 agonistas inhalados de acción rápida, los glucocorticoides sistémicos, los anticolinérgicos, la metilsantina y los beta-2 agonistas orales de acción corta. Eso es cuando hay que aliviar la crisis asmática que se está presentando. Entonces, si nosotros tenemos un niño controlado, no hay que ponerle que no ha tenido crisis, no tiene crisis. Pero un niño que ha tenido una crisis asmática, ha tenido otra crisis asmática y lo tenemos controladito para que no pase a una al paso 3, por ejemplo, que acuérdense que el paso 3 ya era que había síntomas nocturnos más frecuentes, había crisis más frecuentemente, entonces hay que poner los beta-2 agonistas de acción corta con inhalación más los beta-2. Y después, para control total, los beta-2 nada más. Los beta-2 no, los esteroides inhalados, como tratamiento de mantenimiento por tiempo prolongado. Entonces, fíjate, los corticosteroides inhalados de uso diario. Vuelve en la tercera parte, los corticosteroides, y a medida que las crisis severas, las recurrencias, las crisis sean más severas, hay que ir añadiendo otros tratamientos aparte, pero el esteroide inhalado nunca deja de estar presente en su casa. Los medicamentos que alivian el momento de rescate: los beta-2 de acción corta, el salbutamol, el atenolol, el fenoterol, la terbutalina, que no tengo la emergencia sino el salbutamol, pues ponga salbutamol. Que no tengo la emergencia sino... ¿Qué otra cosa usamos allá? El Respidual.
o el Verudual, que son lo mismo, pues usa el Verudual, usa el Respidual. Que le da taquicardia, toditos dan taquicardia. Que se ponen rojo, toditos se ponen rojo. Claro, con el Verudual probablemente se ponga un poquito más rojo que con el salbutamol, pero es un efecto que revierte espontáneamente. Y que hay que ponérselo porque hay que poner el efecto broncodilatador. El bromuro de hipatropio, los corticosteroides sistémicos y la aminofilina. Los medicamentos controladores, los medicamentos para su casa, fíjate, están por primero el corticosteroide inhalado, la betamethasona, la fluconazona, la budenoside y 40.000 nuevos que han salido de última generación. El último que salió de mi generación, y no importa la edad, tuvo furor la budenoside y todavía se sigue manteniendo la budenoside. Pero que no tengo sino beclometasona, pues ponga beclometasona, que es el más barato. Y se lo pone igualito cada 12 horas. Y los agonistas de acción larga, el salmeterol y el valmutarol, pero que eso son, ¿qué significa esa acción prolongada? Que en vez de durar 6 horas, duran de 12 a 24 horas. Pero el costo es, mientras a lo mejor la budenoside puede costar 40 bolívares, el otro cuesta 200, 300. Entonces, busquen costo-beneficio. Medicamento que controla, bueno, también existen moduladores celulares que están de gran boga, pero cuya experiencia todavía no está comprobada 100%. Ni estoy a favor ni estoy en contra del uso. O sea, con esto el paciente no va a mejorar, pero tampoco va a empeorar. Entonces, según la GINA, que es el Global International Asthmatic Center, la GINA esta es la clasificación del control de asma. Si va a monitorizar los síntomas diarios, la limitación de actividades, los síntomas nocturnos, necesidad de usar droga de rescate y la función pulmonar. Entonces, si está controlado, no tiene o tiene menos de 2 síntomas diarios, o sea, de episodios diarios, o no tiene. Limitación de actividad, no tiene. El muchachito corre, brinca, salta, hace ejercicio, no tiene ninguna actividad. El adulto está todos los días en su trabajo. No tiene tos nocturna. Ha tenido o no tiene menos de un episodio de rescate, o sea que haya tenido que ponerse el salbutamol inhalado porque presentó una tos o no tiene la función pulmonar normal. Entonces, el paciente con un control parcial, o sea que no está totalmente bien controlado, tiene más de 2 episodios diarios de tos o broncoespasmo, tiene alguna limitación funcional, igualito que tiene los síntomas nocturnos, tiene varios episodios de tos nocturna, necesita ponerse la bombita de rescate, o sea, el salbutamol, por ejemplo, más de una vez a la semana. La función pulmonar puede estar, el 80% está normal, pero ya puede haber alteración de la función pulmonar. Y bueno, cuando ya está descontrolado, es el paciente que acude a la emergencia a lo mejor 2 o 3 veces en la semana, que necesita ponerse su bombita varias veces durante la semana y que están todos los parámetros alterados, pues. Se han obtenido grandes beneficios de la inmunoterapia, pero eso se logra a través de que el mayor beneficio ha sido para la rinitis alérgica. Es un tratamiento que lo hacen los alergólogos con unas pruebas intradérmicas y entonces logran
saber cuáles verdaderamente los alérgenos que desencadenan. Pero como yo siempre le digo a la mamá, tú no puedes tener a un niño o un adulto metido dentro de una campana de cristal para no exponerlo a los alérgenos. Tratar de exponerlo lo menos frecuente a los alérgenos. Si sabemos que los alérgenos son el polvo, los colorantes amarillos de las chucherías, el chocolate, el pescado, la proteína del huevo, entonces tratar de disminuir todas esas causas, todos esos elementos que pueden desencadenarme la rinitis o el episodio de dermatitis, y de repente un día se introduce el chocolate, y si no le pasa nada con el chocolate, pues el niño puede comer chocolate. A otro día come un pescado blanco y no le pasó nada, pues él puede comer pescado. Pues tampoco tú puedes tener un individuo con una dieta donde le suprimas el chocolate, el tomate, el pimentón, el cochino, el huevo. Entonces va a comer solamente arroz. Hablando del arroz, y me perdonan la dispersión, el único cereal que verdaderamente está comprobado que no es alergénico y que puede ser comido por cualquier persona, que no hay intolerancia al gluten, que no hay alergias, es el arroz. Entonces, olvídense de dar las mamás maicena, fororo, avena, son muy ricas, pero el único cereal permitido y que verdaderamente no es alergénico es el arroz. Por lo tanto, el único cereal que debería estar permitido en la edad pediátrica hasta los 2 años es el arroz. Llévense eso también como un extra. La inmunoterapia específica debe ser considerada solo después que el control ambiental estricto y las intervenciones farmacológicas hayan dado respuesta, como es lo que yo le había dicho. O sea, no voy a empezar con el paciente, que vamos a hacer las pruebas inmunológicas, primero vamos a tratar de que se controle. Si no logro controlarlo, porque todavía con todas las medidas que he tomado, entonces vamos a buscar las respuestas inmunológicas para poder tratar a ese paciente, para poderle dar una calidad de vida lo más adecuada posible al paciente. Y debe ser, esas pruebas sí son nada más por el médico especialista, ninguno de nosotros va a poner una prueba intradérmica. ¿Por qué? Porque una prueba intradérmica de cualquier cosa puede desencadenar la crisis asmática, o la dermatitis, o el shock anafiláctico. Como yo le digo a mis muchachos ahí en el hospital, la única manera de saber si el paciente es alérgico a la penicilina es que tú le pongas la penicilina y se la pongas en el hospital y sepa que tienes la ampolla o de adrenalina y del corticosteroide para revertirla. ¿Por qué? Poniendo la prueba para ver si el paciente es alérgico a la penicilina, esa cantidad mínima que tú le pones intradérmica es capaz de desencadenar el shock anafiláctico. Entonces, es irrisorio eso de las pruebas de la penicilina, verdaderamente. Eso quedó atrás hace mucho tiempo. Y la manera es que si tú le vas a poner bezetacil, se lo ponga y espere, le pones el bezetacil y que te espere en el hospital 10 minutos a ver si presentó algún, porque la respuesta es inmediata. Además, no hay niño, la penicilina atraviesa las barreras hematoencefálicas, la barrera de la mama. Entonces, ya el niño ha estado expuesto muchas veces a la penicilina. La penicilina se usa para pasteurizar la leche, por ejemplo. Utilizan la penicilina. Entonces, si la mamá toma leche, está tomando penicilina. ¿Sí? Y esa pequeña cantidad pasa por la leche materna y entonces ya le está dando penicilina también al niño. Entonces, menos frecuente de lo que la gente dice que tiene alérgica a la penicilina. Entonces, es alérgico a la penicilina, pero toma ampicilina, no es. Eso no existe tampoco. Sí las hay, con eso no estoy diciendo que no las hay, mosca, ¿no? Pero es menos frecuente lo que la gente hace. A mí me hicieron las pruebas intradérmicas y salí reactiva hasta la agua destilada. Se me puso el brazo así. O sea, cuando me hicieron la prueba intradérmica. Por eso le digo que hasta para el agua destilada a lo mejor hace reacción. Entonces, eso además que desde que nacen le ponen penicilina en las gotas oftálmicas y ya estuvo en contacto con la penicilina desde que nació. Hubiera hecho reacción en el momento que nació, ¿no? Entonces, pero con eso no quiero decir, mosca, que no existe la reacción. Sí existe la penicilina,
pero no es tan frecuente como la gente piensa. Entonces, aquí importante es que hay que tratar primero farmacológicamente al paciente antes de mandarlo al inmunólogo. Si con todo lo que le hemos hecho el paciente no mejora, pues tenemos que buscar otra alternativa y mandarlo para el inmunólogo para poder saber si podemos detectar cuál es la causa de la anemia. Porque si me da que es alérgico al chocolate, al polvo, porque muchas veces es alérgico al polvo, a los ácaros, ¿y cómo hago? Pues lo podemos poner una capa de cristal para que no... Hay que tratar de que esté lo menos expuesto al polvo. Otra cosa, mentira que los niños que son asmáticos no pueden jugar con tierra. La tierra es diferente al polvo. El polvo que está en la casa no está expuesto al sol. Entonces, el sol mata muchos ácaros. Entonces los niños, usted los ve que están jugando con tierra y no les pasa nada. Llegan a la casa, entonces está sacudiendo y le presenta la crisis asmática. Tampoco es mentira que no pueden ir para la playa porque en la playa se le desencadena el asma. Hay muchas creencias por ahí, pero a lo mejor ahí es alérgico al pescado, los familiares, entonces el niño come pescado, pero no porque está bañándose en el mar o la brisa marina le va a producir el asma. A lo mejor le da el asma porque está muy caliente y el agua está muy fría, entonces los cambios de temperatura le dan el asma, pero no es porque lo llevó a la playa. ¿Okay? Pues los cambios de temperatura bruscos son capaces de desencadenar una crisis asmática. Con lo que habíamos dicho anteriormente, el tratamiento a largo plazo con glucocorticoides inhalados no ha demostrado estar asociado con ningún aumento de osteoporosis o fractura, porque la cantidad absorbida es ínfima, la que se absorbe. Lo bueno del esteroide inhalado es que tiene efecto directo. ¿Dónde va a actuar? ¿Ok? Administración, en la casa, el niño que se está medicando y presenta un episodio recurrente de asma. Antes de sacarlo, la mamá debería estar entrenada que antes de sacarlo a la calle, pues debería ponerle su bombita con su beta-2 inhalado, ya que tiene el esteroide. Pudo haber habido algo que le desencadenó y antes que eso se siga manteniendo, ponerle su bombita inhalada. Y acuérdense la introducción temprana del esteroide. Aquí me voy a parar para después hablar de otras cosas, que es las exacerbaciones severas. Son emergencias médicas que comprometen la vida del paciente, pueden poner en peligro la vida del paciente. Los cuidados deben ser inmediatos, es más seguro si se aplica en un hospital o en un departamento de emergencia. Entonces el paciente nos llega con dificultad respiratoria, hacemos el examen físico, el historial del paciente, preguntar si es alérgico, si no es alérgico, todo lo que... Entonces, terapia inicial, porque ella le estaba tomando tratamiento en su casa, está tomando el inhalado, el beta-2 inhalado. Terapia inicial, broncodilatadores. ¿Hay buena respuesta? Se observa por 1 hora, se va para su casa de alta con su tratamiento bioral. La respuesta es incompleta o pobre, añadir glucocorticoide sistémico, buena respuesta, de alta. Pobre respuesta, el paciente se tiene que admitir y no se puede ir para su casa. El uso del oxígeno. También nosotros exacerbamos o abusamos del uso del oxígeno cuando el paciente nos llega con crisis asmática. Por más que le pongamos oxígeno, él no va a revertir el proceso, ni inflamatorio ni el pulmonar. Y es que el problema que él tiene es porque tiene problemas para sacar el CO2. Porque el problema es no la inspiración, la expiración del paciente. Entonces, por más que nosotros pongamos oxígeno, no va a mejorar el paciente. Entonces, yo veo que todo el mundo es oxígeno, póngale oxígeno. No. Después les voy a hablar de la experiencia que hemos hecho nosotros, monitoreo cardiorrespiratorio, oxigenoterapia, ya si el paciente está severamente comprometido,
Hidratación del paciente. ¿Por qué hay que hidratar al paciente? Porque hay que fluidificar aún más todo ese moco que el paciente produce por todo el proceso inflamatorio y por todo el proceso de hiperreactividad que produce. La hiperreactividad lo que va a producir es aumento del moco, porque la hiperreactividad es aumento de todas las células inflamatorias que van a aumentar, van a producir edema y moco. Ese es todo el problema, y es ahí donde tenemos que actuar. ¿Antibiótico? No, porque cuando el paciente llega con crisis, el paciente no está infectado. Ahora, si es un paciente que tiene más de 48 horas en crisis, no ha revertido la crisis, probablemente haya que poner antibiótico, a menos que el paciente tenga un cuadro de infección bacteriana previa, de infección respiratoria alta, y no haga una hiperreactividad bronquial con un asma. Entonces ahí sí hay que poner antibiótico. Y el tratamiento medicamentoso. Los agonistas beta 2, la vía intravenosa para las soluciones y para el esteroide en el momento de la crisis. ¿Con cada cuánto tiempo vamos a ponerle inhalación, los inhaladores al paciente cuando llega por emergencia? Cada 20, cada 15, eso depende, porque inclusive si la crisis es muy severa, hay que ponerla continua. ¿Ok? Inicio de acción, a empezar a hacer efecto a los 5 minutos y duran de 3 a 6 horas. Por lo tanto, hay que repetir las inhalaciones cada 4 a 6 horas. El salbutamol, como ustedes vieron, el agonista beta 2, sigue estando en primer lugar el salbutamol. ¿Ok? Vía inhalada dosis intermitente cada 20 minutos, de 2 a 5 10 gotas, de 10 a 15 gotas en el adulto y de 5 a 7 en los niños. Pueden llevarse eso como esquema. Diluido con de 2 a 3 cc de solución o agua destilada si la hay, en nebulizaciones, que pueden ser al principio 3 nebulizaciones continuas, y evaluar, y si no repetir cada 15 minutos hasta tratar de revertir una crisis severa a una moderada o hasta que revierta el proceso. La vía inhalada por espaciadores en su casa y por inhaladores en la emergencia. Ustedes me dirán, doctora, pero que esos espaciadores son muy caros. Ya vamos a demostrar que no hay excusa para no usarlos. Los anticolinérgicos bloquean la actividad parasimpática, por eso es que entonces se ponen rojos los pacientes. Pues acuérdense que hay medicamentos que, aparte de beta 2 inhalado, tienen combinación con anticolinérgico, y por eso que el paciente se pone rojo, ¿no? Pero esos son efectos que revierten. El componente amoníaco cuaternario, como el bromuro de hipratropio. Entonces, el tratamiento recomendado en el asma severo está el Respidual y el Verodual. Tiene bromuro. Tiene beneficio evidente en el broncoespasmo moderado y severo. La terapia combinada con salbutamol y bromuro de hipatropio disminuye el riesgo de hospitalización del 25 al 50%. Igualito, es cada 4 a 6 horas. ¿Ok? Y en el niño, la mitad del adulto, o sea, de la mitad de las gotas que se le dan al adulto. Entonces, al adulto usamos
de 10 a 15 en el niño de 5 a 7 gotas inhaladas. Los corticosteroides sintéticos, acuérdense del efecto antiinflamatorio, actúa sobre el edema de la vía aérea y la producción de las secreciones. Uso temprano en las primeras horas de que el paciente llega a nuestra emergencia. Reduce significativamente la hospitalización y es por vía intravenosa. Tenemos la prednisona, sumamente cara. La hidrocortisona, también cara, pero mucho menos cara que la prednisona o la metilprednisolona, que es todavía más cara. Entonces, la hidrocortisona, la dosis de ataque es de 10 miligramos por kilo. La dosis de mantenimiento, después de esa primera dosis de ataque, en los niños, 3 miligramos por kilo cada 6 horas. En el adulto, si son 100 miligramos cada 6 horas, ¿vieron? De hidrocortisona. O sea, no nos volvamos locos poniendo 500 miligramos o 1 gramo de hidrocortisona cada 6 horas. Particularmente nunca lo he usado, pero está descrito el sulfato de magnesio. Y los que pasaron o los que están rotando por obstetricia saben que hay que perderle el miedo al uso del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio inhibe la contracción del músculo liso mediante efectos sobre los canales de calcio. Específico para el asma sumamente severo. 2 gramos en 20 a 40 minutos hasta 4 gramos. Y en niños de 25 a 75 miligramos por kilo, hasta lo máximo 2 gramos. Lo otro, que si falla todo esto, pues el niño tiene que ser referido a una unidad de terapia intensiva, porque el broncoespasmo puede llegar a ser tan severo que es necesario intubar al paciente y manejar al paciente con ventilación mecánica y presión positiva, porque es la única manera de garantizar sacar ese CO2 acumulado dentro de los pulmones y en el organismo. Mosca con un niño que llegue con asma y empiece a tener signos de somnolencia. El signo de que el CO2 está aumentando en sangre, está llegando a tener una acidosis respiratoria, que después puede convertirse en una acidosis metabólica o mixta, y es un paciente que no podemos manejar comúnmente en cualquier de nuestros hospitales o en cualquier emergencia, tiene que ser manejado en terapia intensiva. Como le hemos dicho, que el paciente presente paro respiratorio, choque, acidosis respiratoria, intratable alteración de la conciencia, imposibilidad para hablar, hipercapnia. El aumento del CO2 es algo relativo en los adultos, pero acuérdense de esto. La alteración de la conciencia, la somnolencia en el niño es casi indicativa de que no es casi indicativo, es un asma severa que debe ser manejado. Si no la podemos revertir, inmediatamente el paciente ser referido a un centro de mayor complejidad, porque probablemente termine en terapia intensiva. Un niño que nos llegue en asma severo, o es un niño que fue muy maltratada, o fue subclínicamente tratada, o hubo tardanza en el tratamiento. La aminofilina clásica, aristocrática aminofilina. Todavía podemos seguir usando la aminofilina. Es un tratamiento coadyuvante durante la crisis asmática.
siempre y cuando ya hayamos usado el corticosteroide y los beta-2 inhalados. No es de primera elección. Llegó un momento, es que nunca fue, porque cuando no teníamos, cuando no teníamos el beta-2, usábamos la adrenalina, y después de la adrenalina es que usábamos la amilofilina. Se nos cayó la cédula, pero bueno. Hay que hacer consideraciones importantísimas durante el embarazo. Las mujeres embarazadas, asmáticas, el embarazo puede ser desencadenante de crisis asmática a repetición. Gracias a Dios, el esteroide inhalado no tiene problema con el embarazo. Los pacientes de actividad física, porque hay asma desencadenada por la actividad física, entonces esos pacientes cuya actividad física le desencadena el asma, va a tener que estar muy bien medicado para poder hacer la actividad física. Y tenemos un grave problema, porque los beta-2 inhalados o los beta-2 tomados aparecen en orina. Entonces dice que los atletas se están medicando. ¿Por qué? Porque eso aumenta la capacidad pulmonar, y al aumentar la capacidad pulmonar, la persona tiene mayor capacidad para mantener el esfuerzo deportivo o el esfuerzo físico. Entonces debe estar bien indicado y bien medicado y notificado de que ese paciente sufre una enfermedad y requiere el uso del medicamento. Y con todo eso va a estar en entredicho. Los pacientes con rinitis, sinusitis y pólipos nasales son pacientes que van a tener un proceso infeccioso crónico, que va a mantener el proceso inflamatorio crónico y que va a hacer que los pacientes asmáticos tarden más en revertir la crisis asmática o de peor manejo el paciente. Por eso es que muchos pacientes, niños, después que les tratan la adenoiditis crónica o que son sometidos a procesos quirúrgicos donde le extirpan las adenoides y las amígdalas, a veces mejoran. Pero lo que pasa es que muchos de esos pacientes con adenotonsilitis crónica también van asociados con rinitis crónica, entonces le quitamos las amígdalas y las adenoides, pero siguen con el proceso de la rinitis, e igualito hay que controlarle bien esa rinitis para que podamos controlar el asma. Lo que habíamos dicho, el asma ocupacional. Una patología muy frecuente también, en la primera infancia es reflujo gastroesofágico, pero los adultos también presentamos reflujo gastroesofágico porque hay pacientes que presentamos una hernia hiatal y la hernia hiatal produce reflujo gastroesofágico. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso es la regurgitación del contenido gástrico por el esófago, y puede ser durante la respiración, puede pasar a las vías respiratorias, y ese contenido gástrico, que es sumamente ácido, llega al bronquio e inmediatamente desencadena un proceso inflamatorio. Entonces son pacientes con asma recurrente en la infancia. Muchas veces hay que evaluar la posibilidad de un reflujo gástrico, sobre todo en los niños de muy poca edad, que se hace difícil el manejo del asma. Hay que analizar y mandar a estudiar que ese paciente no tenga un reflujo gástrico. Aunque les voy a decir que el reflujo gástrico puede presentarse normal hasta los 6 meses, y después de la maduración de todo lo que es la vía digestiva, va madurando los músculos del esófago y del estómago y del píloro. Entonces, al ir madurando eso, los episodios de reflujo se van haciendo más distantes y van mejorando. Si un niño con reflujo gastroesofágico, que es el niño que bucha, que de otra época bucha, y tiene problemas respiratorios, problemas con un aumento no adecuado de peso, hay que considerar mandarlo al gastroenterólogo para ver si primero el tratamiento médico, y si no mejora con el tratamiento médico del reflujo gastroesofágico, hay que
someterlo a un proceso quirúrgico. El menor porcentaje termina en un procedimiento quirúrgico, pero hay que estar pendiente del niño que bucha después de los 4 o 5 meses. ¿Ok? El asma inducido por la aspirina. Acuérdense que la aspirina bloquea las prostaglandinas. Las prostaglandinas muchas veces son efecto protector. Entonces, y producen alergia. Hay pacientes que somos alérgicos a la aspirina. Entonces, podemos hacer broncoespasmo y asma. Alergia a la dipirona. Eso es el asma inducido por medicamento. El paciente que es alérgico a la aspirina probablemente sea alérgico al ibuprofeno y a todos los genos, a todos los AINES de primera generación. Bueno, ahí está la página, si se quieren meter para revisar más a profundidad lo que yo les había dicho hasta aquí. Pero ahora lo que quiero es tener como un pequeño conversatorio para puntualizar y demostrar que inclusive en los ambulatorios, ¿cuántos de ustedes aquí están en la red ambulatoria? ¿Todos tienen nebulizador en su ambulatorio? Gracias a Dios, todos tienen nebulizador. Pero el hecho de que no tengamos nebulizador no quiere decir que el paciente no lo podamos tratar. Y que me voy a mostrar algo que, aunque muy rudimentario, yo lo llamo espaciadores o nebulizadores artesanales. Porque como el paciente debe tomar tratamiento preventivo o tratamiento a largo plazo, con lo que hemos dicho que era con los beta-2 inhalados, ¿verdad? Y el espaciador, aparte del medicamento, los espaciadores son los aerochambers, lo que la gente llama, son sumamente costosos. Eso a veces hace engorroso que el niño pequeño, porque si el niño está grande puede usarlo, pero un niño pequeño, ¿cómo lo pongo yo a que con el beta-2 y con el esteroide inhalado? No puedo. Sí se puede. Entonces les voy a presentar los inhaladores y los espaciadores artesanales, porque ustedes hoy están aquí, a lo mejor mañana van para hacer los que están en el interior del país, a lo mejor van para un caserío, a un sitio donde no hay nebulizador. Y a nuestras enfermeras también les tenemos que enseñar a hacerlos. Fíjense, esta es una simple y vulgar botella de refresco que los niños no deberían tomar refresco, nosotros no deberíamos tomar refresco, pero en la época de reciclaje esto está perfecto. Una simple botella de refresco con una mascarilla de oxígeno, se le cortó el pico a la botella para que dejarlo más grande, se hizo una incisión en forma de cruz al lado, se introduce el aparatico, el niño llora perfectamente, mientras más llora mejor, se le pone esto, se agita, se le pone, estoy como la hermosa, se le pone, se le da, cada vez que llora, está inhalando. Entonces, si la madre sabe esto, sabe que si el niño está en su casa, si le produce una crisis asmática, tú la puedes entrenar que con el beta-2 inhalado, ella puede ponerle 3 inhalaciones con un periodo de cada 15 minutos y evitar que una crisis progrese de severa a más severa, sino que vaya de severa a moderada y lo pueda sacar y darle chance de llegar a una unidad médica más especializada, llámese ambulatorio o llámese hospital. Nosotros vamos a hacer una penetración, lo que llamamos a un caserío, y nos llegan pacientes asmáticos y la enfermera dentro del ambulatorio tipo 1 no tiene, le enseñamos a la enfermera a hacer el esteroide inhalado. Estas bombitas, ya el ministerio nos las está, y muchas direcciones de salud las están suministrando, entonces les damos y enseñamos a usarla. Eso tiene el mismo efecto como si tú le pusieras la bombita con el beta-2 inhalado cada 15 minutos. Entonces revertimos una crisis. El rescate, lo que habíamos llamado de rescate, que usar el beta-2 de rescate pues se presentó la crisis, es justamente para esto. Y se evita los inconvenientes de los esteroides inhalados, que si no usas el espaciador,
directamente lo que sale por la boquilla llega directamente al velo del paladar y producen alteración del pH a nivel gástrico y son responsables de unas moniasis orales horribles que producen los esteroides inhalados. Al tú tenerlos espaciados, la cantidad llega menos. Entonces, esto puede salvarle, aunque usted no lo crea, la vida del paciente. Entonces, se lo traigo de dos modelos. Es que no hay mascarilla. Bueno, no importa. No tiene mascarilla. Usted llega, corta por donde está el pico de la botella, hace la incisión por donde va la nariz, lo recubre con adhesivo, igualito hace la cruz, donde va a introducir tanto el beta 2 como el esteroide, igualito, lo agita, se lo pone entre la boca y la nariz del paciente y él va a llorar. Como esto le voy a demostrar, esto hace como un vacío cuando él aspira, ¿bien? Él va a inhalar completamente lo que está ahí. Le ponen 4 puffs, ¿verdad? Y él en el tiempo no le va a llegar completo, sino le va a llegar de forma intermitente y voy a revertir, estoy segura, con unas inhalaciones cada 15 minutos, o le puedes poner 3, esperas 15 minutos, le dice la mamá, se lo vuelves a meter para dar chance a que lo pueda sacar. Porque de noche no todo el mundo puede salir un adulto o un niño de un caserío, de un cerro, por mucho que a veces ahora tengamos ambulatorios de barrio adentro, pero los ambulatorios no trabajan las 24 horas del día. Y lamentándolo mucho, ya no tenemos los médicos las 24 horas del día en los ambulatorios. Entonces, si nosotros enseñamos a la mamá el uso de esto, sabemos que vamos a revertir la crisis asmática. Esto en cuanto a esto. Y el otro es que tenemos que perder el miedo al uso de los esteroides cuando el paciente llegue a nuestras salas de emergencia. No perder tiempo. En la medida que, igualito que estamos indicando el beta 2 inhalado o el bromuro de hipatropio o el beta 2, igualito hay que dar el esteroide por vía intravenosa. ¿Ok? Porque mientras más rápido actuemos con el esteroide, más rápido vamos a actuar sobre el proceso inflamatorio y vamos a revertir el cuadro. Si nos emperramos en darle primero las 3 nebulizaciones, después 3 nebulizaciones más y después 3 nebulizaciones más, entre una y otra pasaron 15 minutos, va a pasar 45 minutos antes de poner el uso de esteroides, ya el cuadro inflamatorio se instaló severamente y no va a revertir. Entonces, es en conjunto que hay que hacerlo. Inclusive, antes de mandarle la inhalación, mientras prepara la inhalación, decirle a la enfermera, para ponerle indicaciones, lo que le vas a poner de esteroide al niño y ponerle la hidratación por vía intravenosa, o sea, tomarle la vía para poner, y indicarle la nebulización. Lo otro, si después de las 3 nebulizaciones o de primeras 6 horas el paciente no revierte, no manden a ese paciente para su casa. Lo ingresan, porque ese paciente no va a salir de la crisis asmática. Es una crisis asmática que de severa pasó a moderada, pero hasta que nosotros no la revertamos, tiene que quedarse el paciente hospitalizado durante 48 a 72 horas. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Mejoramos la crisis asmática, en ese momento el paciente a lo mejor tiene menos sibilante, lo mandamos para su casa y a las 3 horas nos regresa el paciente. Entonces, a lo mejor estuvo 6 horas sin recibir tratamiento, sin recibir esteroide por vía intravenosa y va a regresar al paciente y entonces la evolución va a ser más tórpida. Entonces, como consejo, paciente que llegue con una crisis asmática, tomar inmediatamente la vía, no perder tiempo primero con las 3 nebulizaciones, porque ¿qué es lo que hacemos? Le mandamos 3 nebulizaciones continuas y repetirlas a los 15 minutos. Entonces, pasan 45 minutos. Más el tiempo que estuvo en su casa antes que lo trajeran. Entonces después de eso es que mandamos a tomar la vía para poner el esteroide. No, hagámoslo simultáneo. Acuérdense que lo más importante que yo quiero que se lleven de aquí es, primero, que el asma es un proceso inflamatorio que produce broncoobstrucción.
Entonces hay que actuar sobre la inflamación, que puede ser producido por causa endógena, exógena, causa inherente al paciente como por fuera. ¿Y cuáles eran las causas? La contaminación ambiental, los medicamentos, todo lo que hemos visto. Y tercero, que el paciente debe, después que sale de la emergencia para su casa, debe llevar tratamiento. Pues es otra cosa que vemos, el paciente lo dejamos hospitalizado, lo mandamos para su casa y no le mandamos tratamiento. A lo mejor a los 15 días o antes del mes, el paciente regresa con la crisis asmática. Y enseñarle a la mamá el uso de la bombita y enseñarle a la mamá que la bombita no lo va a hacer dependiente de la bombita y que la bombita no le va a dar cardiopatía y que pues esos son todos los criterios, todas las cuestiones culturales que tiene el paciente, pero que hay que enseñarlo a usarlo. Que los viejos medicamentos como el salbutamol y el viejo corticosteroide anterior son tan efectivos como los nuevos que están en el mercado. Unos son de acción muy lenta y otros son de acciones más prolongadas, y la única diferencia es que lo vas a poner cada 6 horas o cada 8 horas o cada 12 o 24 horas. Entonces, el salbutamol, que el paciente cuando se va para su casa, si tiene una crisis moderada, leve, que puede ser manejada en su casa, es cada 6 horas, ¿verdad? Durante las primeras 24 horas, después cada 8 horas, y mantenerla durante cada 8 horas. El esteroide inhalado debe ser cada 12 horas. Y de mantenimiento, después que la crisis se supere, mantenerlo con terapia inhalada de esteroides por lo menos durante 6 meses. Y que el paciente sepa que durante esos 6 meses puede tener alguna exacerbación y que debe saber cómo actuar con el beta 2 en este momento. Debe tener su bombita para que lo sepa actuar. Para eso que nos va a evitar que se va a descongestionar muchísimo las emergencias con la paciente con crisis asmática. Pues nosotros los vamos a educar. Y eso pasa porque los pacientes después los tenemos que mandar por nuestra consulta de niños sanos. Si no tenemos la consulta de pediatría y en la consulta de niños sanos tenemos que seguirlos evaluando y ver cómo se ha mantenido asintomático y cuántas veces ha presentado las crisis. Y para educarlo al uso de los esteroides inhalados, del beta 2 inhalado y el uso de esto simple, porque son artesanales pero sirven. No tienen mayor ciencia en hacerlo. Quise traérselo para que los vieran, los aprendieran y vieran. Como en cualquier sitio del país, en cualquier ambulatorio o en cualquier casa, podemos tenerlo y no hace falta comprar el aerochamber de los laboratorios comerciales que hay de diferentes tamaños, de diferentes modelos y de diferentes precios también. La espirometría sería importante, sí, pero la evolución del paciente te va a ir diciendo si el paciente está mejorando o no va mejorando y te va a decir con cuánto tiempo presenta o no presenta la crisis. Entonces, ahora vamos con las preguntas, pues. Primero hay que saber si realmente es asma o no, porque muchas veces el asma la tiene la mamá y le llega a uno con el muchachito al lado. Y cuando uno ve al muchachito, lo que lo ve es idiotizado mirando el celular, y si uno es avispado, uno lo va mirando y está respirando sin ningún problema. Frecuencia respiratoria de 12, tranquilo mirando el celular, y la mamá es la que está angustiada. Entonces el diagnóstico debe ser de asma realmente. La mayoría de las asmas que nos llegan a la consulta son asmas de tipo leve, si acaso. Y en los centros donde hacen realmente estudios, la información que uno tiene es que la mayoría de las infecciones son de tipo viral y no bacteriano. Entonces, los antibióticos definitivamente no tienen ninguna indicación ahí. Sin embargo, de la consulta sale el paciente formulado antibiótico. Lo otro que yo sé es que, por ejemplo, los corticoides son indicados, pero básicamente en el asma severa, más que en el asma leve y mucho menos en el asma que es esporádica. En cuanto a estos aparaticos, voy a aportar una cosita.
en nuestras consultas realmente no hay espirómetro. No hay espirómetro. No. Es un aparatico muy sencillo, de pronto no tan costoso, pero de céntimo en céntimo forma una cantidad grande. Una cosa que yo aprendí a hacer es que con los tubitos de venoclisis, los tubos de venoclisis, se puede hacer una especie de espirómetro. El asma es una enfermedad de tipo más que todo expiratoria, la dificultad es de tipo expiratorio. No puede expirar todo el aire que tiene y entonces se produce atrapamiento de aire en el pulmón. Estos tubitos tienen una gran resistencia de vía, hacen una gran resistencia de vía aérea. Y entonces, si el paciente es colaborador, se puede introducir la punta distal en un recipiente con agua, estéril, preferiblemente, y pedirle al paciente que expire. Como hace una gran dificultad respiratoria, si es asma, no lo va a poder hacer, porque hay gran resistencia. Pero si no es realmente, o si es un asma leve, va a haber burbujas en el agua. Y entre más burbujas va uno a saber que la gravedad es menor. Es tanto un aparato artesanal como este. A este aparatico artesanal que le veo, al último, al de nasal, hay que tener en cuenta que debe abrírsele unos agüeros por los lados, porque la máscara tiene sus agüeros para que pueda entrar el aire, porque ustedes, la costumbre de uno es dejarle el aparatico ahí que respire, pero resulta que el paciente se va a calmar, pero por narcosis de CO2, y entonces hay que abrirle para que le entre aire. No sé, no le vi si tenía... Pero es que como, claro, esto dura segundos, esto no dura... Correcto, la idea es no dejarlo demasiado, para que el paciente pueda seguir respirando tranquilamente. Y lo que decía la doctora por ahí, la hidratación es una cosa tal vez más importante a veces que los mismos medicamentos. Los que hemos tenido oportunidad de ver en anatomía patológica, porque el asma mata. Algún paciente que ha muerto de asma, encontramos que los tapones de moco que se forman son tan difíciles de quitar como el pegante este que utilizan los zapateros. Es muy difícil de quitar. Y el pegante de los zapateros se quita con disolventes de síntesis. Este moco se logra licuar mucho más fácil con hidratación. Y es decir, no hay ningún broncodilatador que quite esos tapones de moco. Lo que hace el broncodilatador es precisamente eso, actuar sobre el músculo para tratar de abrir el bronquio, pero no para sacarle moco. Y un paciente deshidratado, como estos pacientes agotados por la dificultad respiratoria, su sistema mucociliar no está funcionando bien y entonces le queda difícil expulsar el moco. Además de que le hemos dado medicamentos contra la tos, un mecanismo de defensa que la misma naturaleza nos dio para defendernos de esos problemas. Entonces la hidratación es una cosa muy importante. Es que incluso en anatomía patológica, quitar ese moco es muy difícil. Sí, de hecho, inclusive entre las nebulizaciones con beta-2 inhalado, en ese intervalo, inclusive se puede nebulizar al paciente con solución o con agua destilada, porque esas micropartículas que inhala el paciente van a contribuir también a ablandar esos tapones de moco, porque eso es como una pega de contacto. Es cierto. Eso pega. La otra cosa que se puede añadir ahí es un nebulizador casero de agua tibia, es decir, de vapor tibio, porque estos nebulizadores comerciales lo que dan es nebulización fría. Y las partículas no son tan pequeñas como las para permitir que entren suficientemente dentro del bronquio. En cambio, la nebulización casera, que es simplemente aspirar, pero aspirar con ganas, el vapor de agua hecho en una estufa, un platón o una olla con agua tibia, agua caliente, hirviendo, aspirando ese vapor, va a entrar mucho más fácil y las partículas son mucho más pequeñas porque están físicamente están en estado gaseoso y es mucho más fácil la aspiración. Y si es un niño que está llorando, como decía la doctora, mucho más fácil que entre, porque en el mismo llanto está aspirando con fuerza, con ganas. Pero es que realmente un paciente que está llorando con fuerza y con ganas probablemente no tiene un asma tan severa. Hasta ahí. Sí, lo que pasa es que con el
El aire caliente puede producir un cambio de temperatura, y el cambio de temperatura en el asma, en la laringotraqueitis, sí está bien indicado el vapor caliente, o sea, lo indica. Pero durante el asma puede producir un cambio de temperatura, y si el asma es producido por el cambio de temperatura, pues puede mantenerla. Y además eso de decirle a la mamá de el vapor puede, en nuestros medios, puede producirnos una quemadura del niño. Sí. Y en las emergencias, pues nosotros acuérdense que hay cosas que deben hacer en la casa y cosas que deben hacerse ya en los ambulatorios, en la emergencia, y esas no son cosas que hagan, porque no se hagan, que no se hacen en los hospitales. El vapor caliente o el vapor frío. Por eso digo que esa es para el asma más bien leve, la que se va a mandar para la casa. Y la que produce broncoconstricción es más bien el vapor frío que el vapor tibio. Además de que el agua, el vapor que está entrando, ayuda a fluidificar esas secreciones. Es decir, es una forma de hidratación del paciente, además de los líquidos que está ingiriendo, y además, si acaso, de los líquidos que se haya puesto por vía endovenosa. Igual que lo que él dijo del pitillo, o sea, eso también forma parte después de lo que llamamos la terapia respiratoria, que coadyuva al paciente, ¿no? Uno es ese del pitillo dentro del vaso, que puede ser el mismo pitillo dentro de una botellita que el paciente sople. Lo otro es ir soplando progresivamente una bomba. A medida que el paciente va mejorando, va a tener mayor capacidad de llenar la bombita, que es diferente con las bolitas, que es cuando tenemos restricción pulmonar, que acuérdense que hay enfermedades que producen restricción pulmonar, que entonces somos incapaces. Usted ve en el aparatico con las 3 bolitas, ¿no? Que el paciente lo que hace es chupar o inspirar para ver en qué capacidad van subiendo las bolitas. A medida que la capacidad torácica va aumentando, el paciente va a tener mayor capacidad de subir las bolitas. Eso es en las enfermedades constrictivas se ve eso. En la enfermedad obstructiva es al contrario, el paciente no puede botar aire, entonces en la medida que puedan ir, que eso es una de las cosas que uno puede enseñarle a la mamá, que porque todos los muchachitos empiezan a soplar la bombita, también a esa edad ya sabe ella cómo soplar, ponerla a soplar en la medida que ella va viendo a la mamá en su casa que el muchachito va mejorando, porque puede ir llenando más la bombita, ¿no? Eso es un signo de que... Por supuesto, doctor, todo lo que hemos dado aquí es sobre los pacientes con asma de moderado a severo. Y le estamos diciendo que una crisis leve hay que evitar que se convierta en moderada y que de la moderada vaya a evolucionar a severo. Y que hemos dado los pasos como dentro de su casa el paciente, la madre, puede hacer las cosas que puede hacer para evitar que eso evolucione. La tardanza en el tratamiento de cualquier enfermedad puede ser la diferencia entre que el paciente mejore o se vuelva un círculo vicioso, empeore e inclusive llevarlo a la muerte. Hay pacientes, como dice el doctor, que han muerto por asma. Es lamentable que en nuestra época todavía la gente muera por asma, pero sigue muriendo la gente por asma. Una cosita que me he olvidado ahí es que el mejor tratamiento es la prevención. Pero es que si uno mira, cuando llega la mamá con el supuesto asmático, no le va a contar de primera, pero si uno mira las manos, lo más probable es que le encuentre las uñas amarillas y un cierto tufo a humo. Y si uno pregunta, entonces el marido también fuma, el hermano también fuma, y en la casa tenemos una cantidad de mascotas, perros, gatos y otros animales, que además de asma, es decir, además de ser un factor para producir asma, también son factores para producir otras enfermedades. Entre ellas una que se ha olvidado y que se mantiene por ahí oculta, que quizás no sea muy frecuente, que es esta que produce quistecitos en hígado y otros sistemas, la hidatidosis, producida por un parásito de la familia de los céstodos. Entonces, los principales factores de riesgo están metidos en la casa y no los controlamos. ¿Por qué? Porque la familia no se va a deshacer del gato ni del perro, y la familia sobre todo no se va a deshacer de los cigarrillos, entre otras cosas. Además del refresco, mientras el campesino bota sus frutas, el refresco nunca falta en la nevera, no importa el costo.
Y el chistrí. No importa el costo. Y yo no sé cuánto cuesta una cajetilla de cigarrillos, pero eso cuesta. Y no es una cajetilla, sino 3 o 4, o quién sabe si más. Y el mismo muchachito está siendo afectado, no solamente por lo que están consumiendo los papás económicamente, sino por el efecto de fumador pasivo. Y eso no tiene que ver con nivel socioeconómico. Si en la población pobre es cigarrillo, en la población rica será marihuana u otras cosas, que es lo mismo, al final de cuentas. Y en la población rica son más sofisticados, porque ellos pueden comprar más productos de síntesis que la población pobre. Quizá la población pobre sí utilice la fruta, pero la población rica va a utilizar todos los refrescos que hay, Coca-Cola y todos los demás, y todas las anilinas que hay, más que en la población pobre. Y nosotros mismos como médicos fomentamos este tipo de cosas porque nosotros mismos utilizamos eso en la casa. Es raro el médico que utiliza frutas, realmente. Sí. Por eso le digo que es que eso hay que analizar cuáles son los factores. El interrogatorio, el examen físico, hay que hacerlo simultáneamente que poner las medidas cuando el paciente llegue por la emergencia para poder identificar cuál es el factor. Y cuando le diga cuáles son los alergenos, hay que ir estudiándolos y ver cuál se puede descartar y cuál va a ser imposible, porque nadie se va a deshacer del gato ni del perrito que tiene en la casa. Entonces, es imposible. Pero el cigarro, si tú le hablas a los familiares, a ver si por casualidad pues van dejando poco a poco el cigarro. Hay gente que lo logra, hay gente que se le hace imposible, según ellos, dejar el vicio del cigarro. Pero si hay otras cosas que hay que decir, en ninguna casa, ¿vale? Es que es una cuestión impresionante. En ninguna casa falta un refresco. Usted lo dice, doctor. En la mía no hay. Por mí la industria refresquera del país puede ir a la quiebra. Porque por mí la salsa de tomate, el ketchup, la mayonesa, por mí eso puede ir a la quiebra porque en mi casa no lo van a conseguir. Pero hay cosas que hay que ir eliminando y progresivamente. O sea, está comprobado. Usted ve ahí el colorante 5, que tiene el número 5, que es el colorante amarillo, está proscrito. En muchas partes del mundo está proscrito el colorante número 5 porque es directa la relación entre la rinitis, la dermatitis y el asma con el colorante número 5. Y en nuestro país todavía existen todas las chucherías con el colorante número 5. Y los niños empiezan a comer chucherías porque nosotros se las damos. Si nosotros de la edad chiquita no le damos chuchería, el niño no va a aprender a comer chuchería. Nosotros somos de adultos lo que nos enseñaron cuando éramos niños. Yo soy así porque era una niña hermosa pues, cuando era chiquita. Mientras más comía, más hermosa era. Pero hay cosas que yo no comí cuando era chiquita y no tengo adicción a ellas, pues. O puedo comerme un chicuí un día, pero yo no gasto dinero en chuchería. Porque no la gasto, pues. Voy a 40.000 chucherías y no sé cuál comprar, no me provoca ninguna. Pero porque desde chiquita no me dieron, pues. Yo como vegetales porque en mi casa me enseñaron a comer vegetales. Pero que el niño no come vegetales porque en la casa no comen vegetales. Y los venezolanos somos de muy mal comer. Entonces los niños son lo que nosotros les enseñamos a hacer desde que están, desde que están en el útero materno. Entonces, si nosotros los cuidamos desde que están en el útero materno, vamos a enseñarlos a ellos a cuidarse también. Diga, doctora. Buenos días, doctora. Muchas gracias a los dos médicos presentes, ¿verdad?, que han intervenido. Ha sido muy provechosa la conferencia de hoy para mí. Y yo tengo dos preguntas. Las voy a plantear las dos. Yo he acostumbrado, ¿verdad?, que inicio el tratamiento en las crisis con broncodilatadores, casi no indico la hidratación parenteral. Me gustaría saber a partir de qué momento, si yo debería iniciarla al instante que llega el paciente con la crisis, junto con los esteroides y broncodilatadores en todo caso. Y la segunda pregunta, hay unos médicos en el hospital donde yo trabajo que han acostumbrado añadir clorotrimetón en nebulizaciones y quería saber cuál es la experiencia de ustedes con respecto a eso. Muchas gracias. Vamos con la primera
pregunta. Vamos a hacer repaso. Recuérdense que lo que hay es un proceso inflamatorio con producción de moco. Esa inflamación, proceso inflamatorio, es producido por una hiperreactividad bronquial, por una reactividad de las células del epitelio del bronquio, que producen todos unos mediadores químicos, que lo que me va a producir es una producción de moco, aparte del broncoespasmo, como respuesta a la inflamación del broncoespasmo. Entonces, como ven en la gráfica, lo que hay es disminución de la luz, pero esa disminución de la luz, más que por la liga que tiene alrededor, es porque el epitelio, como tú lo ves, es engrosado. Y hay producción de moco, entonces hay que revertir eso. Simultáneamente, cuando el paciente llegue por la emergencia con la crisis asmática, hay que poner hidratación y esteroides. No tengo ninguna experiencia, ni he leído ninguna experiencia con el clorotrimetón inhalado para el asma. ¿El clorotrimetón es un antihistamínico? No te puedo dar respuesta. Ahora, yo tenía un gran profesor, el maestro Guillermo Isturi, que en paz descanse, que fue mi maestro de pediatría, y todo lo que pueda saber sobre enfermedades respiratorias se la debo a él. Él decía: si usted cree que el clavo inhalado le va a hacer efecto, pues póngale el clavo y lo pone a inhalar. Porque la gente también decía la furosemida. Usaron la furosemida inhalada para el asma. Pues probablemente tenga efecto. Acuérdense que le estamos poniendo líquido inhalado, y el líquido inhalado va a ablandar el moco, y el moco, al ablandar el moco, va a mejorar el paciente. Pero que la furosemida tenga efecto sobre el proceso inflamatorio o sobre el músculo, tampoco hay nada de eso por escrito. ¿Entiendes? Entonces, probablemente estén haciendo algún estudio, y esperaremos los resultados de ese estudio para yo poderle decir aquí de verdaderamente que el clorotrimetón. Ahora, que podamos usar antialérgico durante la crisis asmática, después que hayamos usado todos los medicamentos de ataque, probablemente podamos ponerle también antihistamínico. En cuanto al uso del antibiótico y las infecciones, el 90% de las infecciones son un proceso viral, como dijo el doctor. Pero entonces mandamos a hacer la hematología del paciente, y la hematología del paciente reporta una leucocitosis a predominio desegmentado. Entonces, como dice predominio desegmentado, hay que poner antibiótico porque está infectado. Falso. Durante el proceso inflamatorio migran los neutrófilos que intervienen en el proceso inflamatorio. Aparte de, si lo hicimos después de poner los esteroides, la hematología, como efecto del esteroide, también se produce una leucocitosis y aumento segmentado. Por lo tanto, no es indicativo que eso sea una infección bacteriana. Eso te lo va a dar el cuadro clínico primario que tenía el paciente. Si el paciente ya viene con días, que tiene un proceso de catarro, con fiebre, con febrícula, que fue aumentando de intensidad la fiebre, que empezó con catarro o con una secreción nasal clara, que posteriormente se puso amarilla, que luego se puso verde. Entonces ya tú puedes decir, y que la fiebre ha sido de difícil manejo ya, entonces ya tú puedes decir, bueno, este paciente tiene un cuadro infeccioso que empezó con un cuadro viral, porque los cuadros bacterianos no se instalan de repente, tienen siempre un sustrato viral que le hace el camino para que ellos se instalen. Siempre el virus como que abre la puerta para que la bacteria prolifere, que son bacterias que muchas veces son nosocomiales, o sea que tenemos dentro del organismo, pero conviven con nosotros tranquilamente, pero con un proceso infeccioso viral o inflamatorio hace que ellos proliferen más. Entonces, sí es siempre verdad, el 90% son casos virales, y nosotros nos emperramos en poner el tratamiento ni va a mejorar, no nos va a coayudar a que el proceso inflamatorio, y vuelvo a hacer el énfasis del proceso inflamatorio que se produce de hiperreactividad producido por la hiperreactividad bronquial, revierta poniéndole antibiótico. Eso te lo va a dar es el cuadro del paciente.
Bueno, doctora, yo quería un poquito comentar la pregunta que hizo la doctora, el comentario sobre el uso del clorotrimetón, de la clorofeniramina. Mira, el uso de medicamentos inhalados ha tenido un concurso grande desde hace muchos años, ¿no? Desde que se utilizó por primera vez la isoprenalina, ¿no? Por vía inhalatoria, ¿no? Esos estudios se basaron en que al exponer las gotas de esas soluciones ante un flujo de aire en un nebulizador, alcanzaban un tamaño, las partículas que podían alcanzar el bronquio y el bronquiolo respiratorio, vamos a decir hasta del tercer orden, ¿no? Entonces, hay muchos medicamentos que se han querido utilizar, como la doctora lo mencionó, la aminofilina, la furosemida, y en este caso el clorotrimetón, que eso no es nuevo, pero generalmente han fracasado. ¿Por qué? Porque no alcanzan el tamaño de las micropartículas, ¿me entienden? Entonces, y no tienen ningún efecto realmente. Y hay muchas revisiones en LUM, en la American Respiratory Disease, en la que se ha demostrado que eso no tiene ningún efecto. Incluso hay un estudio para que compartamos nosotros también, por ejemplo, el uso de los fluidificantes del moco. El moco producida por las células caliciformes tiene dos capas, ¿no? Una capa gel y una capa sol. Y de acuerdo a la hidratación, ¿no?, es que se diluye la capa de encima, ¿no? O sea, la capa gel, que es la que uno expulsa a través de la vía respiratoria, ¿no?, cuando uno tose específicamente. Entonces, incluso han comprobado que el agua, al hacer un estudio, por ejemplo, para hablar del clorhidrato de ambroxol, es tan efectivo como usar agua. ¿Me estás entendiendo? O todos, ¿no? Me explico en una palabra. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno comienza a hacer pruebas, en este caso con furosemida, incluso aminofilina. ¿Qué cosas se han usado? Todos los productos que son para nebulización. Y se ha utilizado la adrenalina racémica, en este caso para problemas de laringotraqueitis. Pero la clorofeniramina como tal no alcanza el tamaño de la micropartícula para realizar el efecto terapéutico. Eso era todo, doctora. La vía aérea, la vía inhalada ha sido muy utilizada. Hay inclusive estudios con antibióticos inhalados, pero en casos muy específicos como la mucoviscidosis, ¿verdad?, donde el tratamiento con amikacina, está descrito el tratamiento por inhalatorio con el antibiótico. Pero ¿verdad? Gracias, doctor, por la aclaratoria. El que se use o no se use un medicamento por vía inhalado va a depender del tamaño de la micropartícula que se alcance con la nebulización. Si el tamaño de la micropartícula no es lo suficiente pequeño como para llegar casi al bronquíolo terminal, no tiene sentido usarlo. Otra cosa que quiero que se lleven de aquí, que mire, empeoramos el cuadro de los niños con tos y expectoración cuando damos fluidificante. Los niños no saben toser y no saben movilizar las secreciones. Si nosotros le damos fluidificante, lo que hacemos es llenarlo más de moco. ¿Ok? Inclusive para el adulto. Mi maestro castellano me enseñó que una sopita de gallina hace más efecto que cualquier jarabe eso para la tos. El jarabe tiene que llegar al estómago, el complejo activo es absorberse, pasar por el torrente sanguíneo, llegar al pulmón para poder... No. Por eso es que se empezó a estudiar las vías aéreas como tal y se consiguieron los medicamentos que por las micropartículas pueden llegar y que la absorción por la vía oral de ese medicamento es casi nula. Por eso es que el esteroide inhalado, después de 13 años, 14 años de estudio, se comprueba que no ha dado alteraciones en los niños, ni en la placa ósea, ni en el cartílago del crecimiento, y no ha habido retardo del crecimiento de los niños que usan este esteroide inhalado. Y en las mujeres no ha habido diferencia entre las mujeres premenopáusicas que hayan tenido necesidad de usar el esteroide inhalado y las que lo usaron, en cuanto a la descalcificación ósea. Entonces, eso es. Entonces, aclarado el punto inclusive de las infecciones y la leucocitosis. El paciente ya, el estrés
la dificultad respiratoria, la infección viral, la inflamación produce leucocitosis. La leucocitosis y a expensas de neutrófilos, porque los neutrófilos son los primeros que migran durante un proceso inflamatorio. Entonces no es indicador los neutrófilos que el paciente esté infectado. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Usted dice que los inhaladores de acción corta se utilizan cada 6 o cada 8 en las primeras 24 horas. Y luego, posteriormente, ¿por cuánto tiempo, una vez que haya cedido la crisis? Gracias. Eso te lo va a dar la clínica del paciente. ¿Ok? Si el paciente ha revertido su cuadro de broncoespasmo, tú la vas a ir distanciando y eliminar. O sea, los inhaladores son medicamentos de rescate, no de prevención. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el debe usarse durante 48 o 72 horas. Entonces, empieza cada 6, después el segundo día cada 8 y después lo puede poner cada 12 horas. No se debería mantener como medicamento de soporte preventivo del asma. A veces se ha mantenido hasta 15 días. Fíjese, hay medicamentos por vía oral que siguen siendo muy buenos. Yo los aprendí a usar mientras estaba en pediatría y los seguimos usando y sigue el Clenbuterol, el Clenbuterol por vía oral sigue, y esos son beta 2 que no son por vía inhalada, son por vía oral. Y sin embargo, mi experiencia personal, la que adquirí en el algodonal, y cito nuevamente a mi maestro, el Guillermo Isturi, decía que deberíamos usarlo, si lo usamos, por un tiempo de 6 meses. Es un tratamiento alternativo para las mamás, mientras ayudamos a la mamá que entienda que la bombita no le va a hacer efecto secundario al niño, ¿no? Porque a veces las mamás, si tú no le mandas un guarapo, tiene tos, chica, ¿cómo no tú no le vas a mandar un guarapo para tos? Pero el Clenbuterol y el Clenbuterol siguen, para mi manera de ser, siguen teniendo indicación del uso, se pueden usar y son efectivos. En mi experiencia personal y la experiencia que tengo yo manejando el servicio de pediatría allá en el hospital de Caucagua, la Hermógenes Rivero Saldivia. ¿Alguna otra pregunta? Les recuerdo, en mucha dirección de salud y el ministerio lo estoy viendo porque lo veo en mi hospital, en los almacenes de los hospitales, en la farmacia del hospital está la glicometasona, que es el esteroide inhalado, y no lo estamos indicando, porque como no tenemos y el paciente no tiene para comprar el espaciador, no lo mandamos. Pero yo espero que mis muchachos, y eso lo hagan, por lo menos los que están en la red ambulatoria, ya habían recibido esta charla. Ustedes no la habían recibido, los que están en los hospitales. Luisa ya la había recibido, la charla. Que pueden hacer el espaciador con una vulgar botella de refresco, de agua, cualquier botella, inclusive con un vaso de esos descartables, de más o menos duro. Por la parte ancha se hace la boquilla con la forma de la nariz, igualito se le forra y por la parte de atrás se hace la incisión de forma de cruz y se le pone el vetado. Y eso sirve. Entonces, si lo tenemos nosotros en nuestro hospital y en nuestros medicamentos, en nuestras medicaturas los tenemos, usémoslos. Gracias.